Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Espero que estén con un corazón presto, ávido a poder seguir escuchando, recibiendo la palabra de nuestro Dios. Los saluda el pastor Pablo Torrejón de la Iglesia Cristo Esperanza de Vida. Es un gusto poder compartir nuevamente este tiempo con ustedes, con los hermanos de esta casa y también con aquellos que nos siguen y están expectantes de cada video que vamos subiendo siempre a las redes para edificar al pueblo de Dios. Pero hermanos, vamos a continuar sin más preámbulos en este tema tan importante que venimos tratando. Esta ya es la cuarta mención en referencia al tema de la idolatría. Dios y la idolatría, esta es la cuarta parte. Hemos venido viendo una seguidilla de mensajes desde que el Señor empezó a sacar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, todo el proceso que fueron ellos atravesando, la rebeldía que tuvieron, cómo fue que Dios les proveyó agua, cómo fue que el Señor les proveyó alimento en medio del desierto, a pesar de la idolatría de su pueblo, a pesar de que tenían un corazón duro para con el Señor, habiendo visto las señales, los prodigios. Y lo interesante de todo esto es que el Señor no los castigó inicialmente, simplemente señaló, mostró la rebeldía que tenían y a pesar de eso les proveyó lo que necesitaban. Sin embargo, una vez ya establecido el pacto, el trato de Dios con su pueblo, el cual ellos aceptaron como pacto de manera voluntaria, el trato sería otro. Ahora, aquel que faltaba aquel pacto, obviamente la otra parte estaba en todo el derecho de reclamarlo. Y eso fue lo que vino sucediendo, lastimosamente, con el pueblo de Israel. Fallaron al pacto y bueno, incurrieron en muchas disciplinas por parte del Señor que incluso repercuten hasta el día de hoy sobre esta nación Israel. Pero vamos a entrar un poquito a tallar en la definición y recordar un poquito lo que es la idolatría y su propósito. ¿Ok? Así es que tenemos como definición lo siguiente. La idolatría es la adoración de dioses falsos, como bien lo pueden apreciar allí, que puede incluir o no la creación de imágenes o de ídolos, usurpando el lugar que solo le corresponde al Dios verdadero, a nuestro Dios creador, a nuestro Dios poderoso. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de la idolatría? Su propósito es recibir lo que solo le corresponde a Dios. Llámese adoración, llámese el sacrificio, el servicio, la obediencia, la dependencia al Señor. ¿Ok? De esta manera engañan a muchas personas llevándolas a la condenación. La escritura dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día vemos muy común en la celebración, ¿no?, de ciertas deidades que cada pueblo, nación hace de su cultura, de su folclore, ¿no? Y hoy tenemos la conocida procesión también incluso del Señor de los Milagros en este mes de octubre, ¿no? Pero la palabra del Señor es muy clara en referencia a las imágenes, en referencia a los ídolos, y es cierto que incluso estas imágenes o ídolos pueden generar eventos milagrosos, sobrenaturales, pero la Biblia nos enseña que también el maligno tiene este poder y puede desencadenar este poder para seguir causando o teniendo adeptos fieles, esclavizándolos a lo que ellos quieren y no a la verdad de Dios. ¿Cuál es su propósito? Nuevamente lo vemos aquí. Engañan a las personas llevándolos a la condenación, porque solo hay dos caminos. O bien somos salvos en Cristo o nos condenamos por no estar con Él. ¿Ok? Pero bueno, vamos a seguir desarrollando el tema para seguir aprendiendo de lo que la Escritura nos enseña. Si quieren ver más detalle de estas cosas, bueno, tienen las 3 series que hemos subido ya a nuestro canal de YouTube para que vayan rememorando y vayan viendo cada una de estas cosas que he venido mencionando, que están en la palabra del Señor. Si tienen alguna consulta o duda, pueden hacer sus comentarios a través de sus consultas que tengan, ¿no?, por esta página de YouTube y gustosamente los estaremos atendiendo. Vamos a continuar entonces. Bien, como introducción tenemos lo siguiente. Habíamos visto anteriormente que el propósito por el cual Dios llevó a su pueblo al desierto era para afligirlos, para probarlos y para que aprendan a obedecer su ley. Porque es en el desierto donde somos sometidos en realidad a prueba. Es en el desierto donde ya no alcanza solamente decir yo creo en Dios, sino principalmente demostrarlo por medio de nuestras acciones. La palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Como muchos hoy en día pueden decir que creen en Dios, pero ¿qué dicen sus acciones, su estilo de vida?
de esa fe que dicen mantener. ¿Ok? Ahora, así como vimos también el propósito por el cual Dios llevó a su pueblo al desierto, también vimos que hubo un propósito por el cual Dios se manifestó de una manera imponente sobre el monte Sinaí. ¿Para qué? Dice la Escritura, para que aprendan a temerle y a obedecer su palabra. Dice que era el monte que se encontraba en aquel lugar y todo el pueblo de Israel salió de Egipto reunido alrededor. ¿Recuerdan esa escena? Tratamos más o menos de graficarla aquí para que se hagan una idea de lo que ellos vivieron, ¿no? Y mientras todo el pueblo se encontraba en aquel lugar, esperando en los límites que Dios había establecido, dice que el monte estaba siendo cubierto por una nube muy espesa, de la cual surgían muchos truenos, muchos relámpagos, un sonido estruendoso, y dice que subía como un humo, como algo que se estaba incendiando de los pies de este monte. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, dice la Escritura, se había manifestado en forma de fuego. Y lo impresionante de esto es que mientras se manifestaba la presencia de Dios en forma de fuego, dice que había un sonido de bocina muy fuerte que estremeció a todo el pueblo, seguido de un movimiento telúrico que obviamente todos experimentaron. Imagínense ustedes poder experimentar eso, poder experimentar aquella escena donde estos hombres se encontraban literalmente expuestos a ello. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a ver a continuación? Eh, los capítulos de Éxodo 20 adelante nos hablan cuando Dios establece su pacto y posteriormente mencionan también los mandamientos, ¿verdad? El establecimiento del pacto. Y estos mandamientos que el Señor dio sobre la idolatría tenía que ver con no hacerse dioses ajenos delante de Él, no hacer imagen de estas cosas que Dios había mencionado. ¿Qué cosas mencionó? Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Ok? Recuerdo que en, en la mención anterior, ¿no? En la grabación anterior que hicimos de la parte 3, hicimos descripción de estas tres palabras. En el idioma original, la palabra imagen, inclinarse y honrar. Esas tres que ven allí señaladas. Y vimos principalmente lo siguiente. La palabra imagen viene de la palabra hebrea temuná, que significa figura, semejanza, fantasma, encarnación, apariencia o manifestación. ¿Ok? La palabra inclinar viene del hebreo shakha, que significa adorar, encorvar, humillarse, hacer reverencia, estar postrado, un homenaje a Dios. ¿Ok? Y finalmente la palabra honrar viene de la palabra hebrea abad, que significa servir, trabajar y esclavizar. ¿Ok? Entonces, cuando dio los dos primeros mandamientos referentes a la idolatría, cuando habló de imagen, cuando habló de inclinarse, cuando habló de honrar, lo que estaba diciendo específicamente este mandamiento es que no se hagan figura ni semejanza de ningún fantasma, de ninguna encarnación, de ninguna apariencia o manifestación sobrenatural, de nada de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás. ¿Qué estaba diciendo esto? No las adores, no te encorves ante ellas, no te humilles, ni siquiera les hagas reverencia, ni te postres ante estas imágenes. No las honrarás, dice, ¿por qué? No prestarás tu vida en servicio de estas imágenes. No trabajarás para ellas, no te esclavizarás a ellas, no te harás dependientes de ellas. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que menciona aquí la escritura eran penalizadas por el Señor de manera muy fuerte. ¿Ok? Eso vimos anteriormente y ahora vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con el libro de Deuteronomio en el capítulo 17. ¿Y por qué nos vamos al libro de Deuteronomio? Continuamos con el pueblo de Israel, pueblo de Dios en medio del desierto, pero esta ya es la nueva generación. Acuérdense que la primera generación que salió de Egipto pereció en el desierto por su rebeldía contra Dios. Entonces el Señor trajo juicio sobre ellos, pero los hijos de esta generación perversa de corazón endurecido eran los que ahora estaban enfrente del Jordán para cruzar y llegar ya a la tierra prometida. Y el libro de Deuteronomio habla de una serie de demandas, de recordatorios de toda la ley que Dios ya les había dado a Israel. ¿Ok? Y una de las cosas importantes
que vamos a ver aquí en referencia al tema de la idolatría es cuán grande y cuán fuerte es la influencia de padres a hijos. Cuando nosotros en realidad nacemos en un contexto, sea aquí o en otra nación, normalmente somos influenciados por la religión que se profesa en nuestro contexto cultural o la que profesan nuestros padres. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué sucede cuando esto es así. Pero para ello, primero vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué nos detenemos en ver las demandas para el rey de Israel? Porque el rey gobernaba de parte de Dios en el pueblo de Israel, o al menos así debería de ser. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas instrucciones aquí importantísimas, porque dependía del rey si conducía al pueblo a la idolatría o si lo conducía a Dios. Y obviamente la respuesta de Dios sería diferente en cualquiera de estos casos. Vamos a leer entonces la demanda para el rey de Israel en el capítulo 17 de los versículos 14 al 20. ¿Ok? Dice lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero dice aquí, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho, no vuelvan nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente, dice, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Ok? Entonces, rápidamente hacemos un recuento de lo que acabamos de leer ahora. Habían demandas para el rey de Israel. Vamos a centrarnos específicamente en las demandas cuando él ya está gobernando, ¿ok? De todo lo que hemos leído. La primera demanda, como ven allí, lo acabamos de leer, era que el rey no debía mandar a otro a escribir una copia de la ley, no, él tenía que escribir una copia del libro de la ley. ¿Cuál era el libro de la ley? Pues los 5 primeros libros de la Biblia que escribió en este entonces Moisés, el cual comprende Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos 5 primeros libros, que son la base de todo lo que viene después, tiene que ver específicamente con una demanda para el rey. Interesante que él tenía que hacerlo a mano, no mandar a otras personas. Ya había un libro de la ley que estaba con los sacerdotes encargados, él tenía que pedir aquella copia y tenía que escribirla, ¿ok? Lo interesante de esto es que dice la escritura que lo tendrá con él, dice, y lo leerá, no le dice cuando tengas ganas, ¿no? O solo cuando tengas un mal día, no. Independientemente del estado emocional en el cual se puede encontrar, esté atravesando por problemas, por dificultades, esté gozoso o triste, la escritura tiene este mandamiento. Lo tendrá con él, número uno, y debería leerlo todos los días de su vida. Mandamiento fundamental para alguien, en este caso el rey de Israel, que debería ejecutar un gobierno digno, ¿verdad? Era el representante de Dios. Por eso es que es imposible que aún hoy en día alguien tenga un buen gobierno sin tener a Dios de su lado, sin tener a su Dios como consejero. ¿Ok? ¿Qué más? Esto tenía un propósito. El hecho de que escriba una copia del libro de la ley y que tenga con él aquel libro todos los días y lo lea todos los días de su vida, tenía un propósito. Y vimos en la escritura, uno de los propósitos era para que aprenda a temer a Jehová,
para que el temor a Dios crezca en su corazón. ¿Ok? La palabra temor aquí tiene que ver no con miedo, se refiere a tener respeto, a tener reverencia, a honrar a Dios por quien Él es y por tanto obedecer su palabra. ¿Ok? Entonces, estas cosas que el Señor había determinado como mandamientos iba a llevar al corazón del rey a que aprenda a temer. Pero interesante, ¿no? Porque si bien es cierto aquí le está hablando al rey, pero eso es también lo que ocasiona en toda persona que expone su vida a la palabra de Dios, a toda persona que medita en la palabra, ¿no? Que se esfuerza por estudiarla, por conocer más de ella, por leerla todos los días de su vida. Así como alimentamos nuestro cuerpo físicamente todos los días, pues de igual manera debemos alimentar todos los días nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios. ¿Y eso qué hará? Así como en el rey, nos enseñará a aprender a temer a Jehová, a temer a Dios. Segundo punto, también dice que el propósito de esto era para que aprenda a guardar su ley, la palabra de Dios, y obedecer. Tercer punto, dice también que esto era interesante hacer, porque resultaba en lo siguiente, que el corazón del rey no se iba a enorgullecer sobre sus hermanos. Claro, imagínate una persona que de pronto es elegida como rey y ahora ya no está para el servicio del pueblo, sino ahora se cree más que el pueblo, ¿verdad? Y quiere que el pueblo ahora le sirva a él. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero esos son los principios que la palabra de Dios establece. Aquella persona que está en el poder está al servicio, tiene que estar al servicio del pueblo. Principios inalterables que Dios había determinado en la palabra. ¿Ok? ¿Qué más? Otro propósito por el cual el rey y toda persona, porque esto aplica como principio a nosotros también, debía meditar todos los días en la palabra de Dios. Dice, para que no se aparte del mandamiento por nada. Por nada. Es decir, no hay excusa. No hay excusa. ¿Ok? No deberíamos apartarnos nosotros, en este caso el rey, de la palabra del Señor por estos motivos principales. ¿Queremos aprender a temer a Dios cada vez más? Pues démosle más tiempo a la palabra del Señor. ¿Queremos aprender a guardar su ley y obedecerla? Démosle más tiempo a la palabra de Dios. ¿Queremos que nuestro corazón no se llene de orgullo y nos creamos más que otros? Démosle más tiempo a la palabra del Señor. Y finalmente, si no queremos apartarnos del mandamiento de la palabra, pues démosle más tiempo a él. ¿Ok? Bien, pasemos entonces a lo siguiente. Vamos ahora al libro de Segunda de Crónicas, para poder entrar ya a tallar de manera más profunda en el tema referente de la influencia que pueden generar los padres sobre los hijos. ¿Ok? Hay dos tipos de influencia, obviamente, ¿no? Una influencia que puede ser positiva y influencias, en este caso, que pueden ser sumamente negativas. Pero vamos a ver aquí estos ejemplos para ver qué principio Dios nos enseña en su palabra para que nosotros también, como padres, levantemos una generación de bien, levantemos una generación para el Señor en medio de un mundo sumergido en la idolatría, en medio de un mundo sumergido en el pecado, en medio de un mundo que le da la espalda a Dios, en medio de un mundo donde están creciendo nuestros hijos. ¿Ok? ¿Qué papel o cuál es el papel fundamental de los padres? Pues bien, vamos a descubrirlo en este tiempo. Vamos entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 33. ¿Ok? Y veremos de los versículos 1 al 9 el reinado, en este caso, de un rey llamado Manasés. ¿Ok? Este libro de Segunda de Crónicas, como Reyes, parte de él, habla de, a ver, los reinados que vinieron pasando de padres a hijos, porque así era como pasaba el reino de uno a otro. ¿Ok? Salvo algunas intervenciones que Dios creyó conveniente, ¿no? Pero vamos a ver aquí qué sucede con el reinado de Manasés. Vamos a leerlo, ¿ok? Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él
reedificó los lugares altos de Ezequías, su padre, el cual los había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observa los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Versículo 7 dice, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo. En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a sus padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Ok? Una de las frases que vamos a ver que se repite en el libro de Crónicas de cada rey que asciende al trono es o bien hizo lo malo ante los ojos de Jehová o hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es una frase que marca la tendencia de cada gobierno, ¿ok? De cada rey que subió al poder. En el caso de Manasés, pues lastimosamente dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a ver un poquito esto. Dice que él comenzó a reinar a los 12 años, ¿bien? Y reinó 55 años sobre Jerusalén. Es decir, gobernó hasta la edad de 67 años, ¿ok? Ahora, ¿qué fue lo que hizo durante su reinado? Acabamos de leerlo. En el versículo 2, la frase en general dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué fue esto? Dice, o mejor dicho, vamos a esta pregunta para poder desmenuzar un poquito el texto. ¿Con qué se compara los pecados que cometió? La escritura es clara y nos menciona y dice que hizo conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de la tierra que daría a Israel. ¿Ok? Esta palabra que ven ustedes, abominaciones, es un término que muchas veces lo vamos a encontrar de manera exclusiva cuando Dios habla para referencia a la idolatría, porque es así como Dios ve la idolatría. La palabra abominación en el idioma original hebreo significa toevá, y esta palabra abominación significa algo repugnante, asquerosidad, específicamente idolatría o ídolo. ¿Qué quiere decir? Que Dios ve así el pecado de idolatría. Es cierto, todo lo que es pecado es malo y no es aceptable para Dios, pero el Señor da una mención más profunda sobre el pecado de idolatría. La llama abominación. ¿Ok? Ahora, qué interesante que la escritura, en el versículo 2, nos dice que este rey hizo conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado de la tierra. ¿Por qué? Porque se la iba a dar ahora a Israel. ¿Y por qué se la iba a dar a Israel? Como juicio de que esas naciones vivían en la inmundicia, en la abominación de estos tipos de pecados. ¿Qué quiere decir? Que ahora este rey había traído el pecado sobre la nación, sobre el pueblo de Dios, y estaba convirtiendo al pueblo de Dios en aquello que Dios quería usar a Israel para destruir a las demás naciones. Israel se estaba convirtiendo o se había convertido ya en lo que Dios quería exterminar. Es muy lamentable esto, pero es una realidad. ¿Ok? Vamos a seguir analizando el texto y vemos lo siguiente. ¿En qué pecados incurrió durante su reinado este rey Manasés? Para ello vamos a ver específicamente los versículos 3 y 6. Y acá nos menciona estos pecados. El primero dice que reedificó los lugares altos que su padre había derribado.
los volvió a reedificar, es decir, volvió a traer la idolatría, ¿ok? Sobre el pueblo de Dios. ¿Qué más hizo? Dice que levantó altares a los Baales. Los Baales eran dioses paganos de aquella tierra donde se encontraba el pueblo de Dios, ¿sí? Otro punto, dice que hizo imágenes de acera, otro dios pagano, cananeo, del territorio donde Dios los había puesto para expulsarlos, ¿ok? Y en vez de ellos ir con brazo fuerte, mantenerse en integridad y destruir toda idolatría, se convirtieron a la idolatría de estas naciones. ¿Qué otra cosa hizo? Dice que adoró a todo el ejército del cielo y les rindió culto. ¿Cuál es el ejército del cielo? El sol, la luna, las estrellas, los astros, como hoy en día también rinden muchos cultos a estos por medio de los signos zodiacales y tantas cosas, ¿verdad? Lo cual es abominable para el Señor. ¿Qué más? Dice que pasó a sus hijos por el fuego. Esto no es una leyenda, esta es una realidad de culturas que no solamente se daba en Canaán. Tenemos aquí también la cultura inca, que presentaba sacrificios humanos a sus dioses. En este caso, el dios conocido de aquel entonces era el dios Moloch, al cual le rendían sacrificios de sus hijos, quemándolos como una ofrenda a esos dioses en favor de lo que ellos requerían. Terrible, prácticas abominables por la idolatría. ¿Ok? Por eso es que prestar mucha atención cada que algún gobernante sube al poder. ¿Por qué? Porque no basta lo muy profesional y exitoso que sea en su carrera. Hay que ver si tiene un corazón que guarde principios espirituales que conduzcan a cosas buenas al pueblo. ¿Qué pasa si hay un gobernante genial, excelente y exitoso en su carrera, pero de pronto, como nos tocó por ahí, un gobernante que consagró al Perú a los APUS? Todos lo conocen, fue noticia nacional, se televisó, este era el expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Presidente de nuestra nación, que creo que hace poco ha sido sentenciado también a, no sé, creo que 20 años de pena privativa de libertad. Y como ese, muchos otros, ¿no? Que tienen ciertos cultos a la idolatría. ¿Por qué? Porque es el Dios de sus antepasados, de la nación o del origen de la tierra y el contexto de donde salieron, pero todo es idolatría. ¿Ok? ¿Qué más? Dice que observaba los tiempos, dado a los adivinos y encantadores. Hoy en día es muy común poder ver, incluso en los espacios matutinos, ¿no? En los noticieros, un espacio o una secuencia dedicada a lo esotérico, a ver qué te predice el futuro, a ver qué te dice el tarot, la lectura de las cartas y muchas cosas más. Dice la escritura que estas son cosas abominables, ¿verdad? Pero se ha hecho muy común, lastimosamente. ¿Por qué? Porque mucha gente no conoce la verdad y no sabe lo que está atrayendo a su vida, a su familia, a su matrimonio. No tiene ni la más mínima idea por qué se gestan tantos problemas en el hogar. Y es porque consumen cosas que son demoníacas, porque la escritura lo enseña. ¿Ok? ¿Qué más? Dice que se excedió este rey en hacer lo malo ante Dios y como consecuencia encendió su ira. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Llega un momento donde la ira de Dios va a desatarse. ¿Por qué? Porque seguimos incurriendo en lo mismo. ¿Ok? La escritura dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Dios prolonga el tiempo para el ser humano, no es para que éste siga viviendo en su pecado y piense, ah, no va a pasar nada, porque mira, sigo viviendo de esta manera muchos años y no sucede nada. Error. Ese es el gran engaño. Dios quiere que el tiempo se prolongue para que el hombre se arrepienta y vuelva su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque, cuidado, llega un momento donde la paciencia de Dios se colma y desatará su ira. ¿Ok? Bien, ahora, en los versículos 4 y 5 y en el 7, vamos a ver pecados específicos en los cuales incurrió este rey Manasés, pero dentro de la casa de Dios, en el templo, donde se adoraba a Dios. Miren lo que hizo este rey. Primero, dice que edificó altares
al ejército de los cielos. ¿Dónde lo hizo? En los atrios de Jehová, en los atrios de Dios. Terrible, ¿verdad? Terrible. ¿Qué más? Dice también que puso una imagen fundida, pero ¿sabes dónde la hizo? En la casa de Jehová. La hicieron en la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Que se burlaron de Dios por todos lados, totalmente, totalmente. Aborrecible, se hicieron aborrecibles a Dios por todos lados, por seguir la idolatría de sus corazones, de las demás naciones. ¿Ok? Ahora, este rey estaba incurriendo terriblemente en él. Veamos ahora a qué conllevó el culto idolátrico de Manasés. El versículo 9 nos da la respuesta a esto. Dice que extravió a Judá y a sus moradores de Jerusalén. Por eso les decía qué importante como creyentes es nuestra elección, sea de nuestros gobernantes, sea de las autoridades, alcaldes o lo que fuera. Tenemos que ser responsables. ¿De qué? De que sean personas que busquen respetar los principios de la moral, los principios que la Escritura menciona. Tal vez no sean creyentes, pero que defienda, por ejemplo, la vida, que respete la moral y muchas otras cosas más que son importantes. No solo hay que dejarnos llevar por el título o el profesionalismo que puedan haber alcanzado. Este rey era el rey del pueblo de Dios, escogido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Como rey tenía una responsabilidad mayor sobre una nación. Si él hacía lo bueno, conducía a toda su nación hacia lo bueno. Pero si él hacía lo malo, sucede lo que vimos acá. Iba a extraviar a todo Judá y a todos los moradores de Jerusalén. Tal vez no seamos el presidente de una nación, pero ¿sabes qué? Eres padre de familia, eres el sacerdote de tu casa. Tú estás encargado de dirigir a tu casa, a tu hogar, a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos, por los caminos del Señor o a extraviarlos de Él y sufrir el juicio de Dios. Somos responsables de eso. Por eso los principios que estamos viendo ahora de la influencia que pueda generar los padres sobre los hijos. ¿Qué más vemos aquí? Dice que este hombre hizo más mal, y esta mención sí es muy triste, ¿no? Porque dice que hizo más mal que todas las naciones que Dios había destruido ante su pueblo Israel. Imagínense el grado de abominación idolátrica al cual llevó este rey a todo su pueblo. Era terrible, terrible, ¿verdad? Bien, vamos a ver cuál era la instrucción de Dios, ¿ok? Vamos a Deuteronomio nuevamente, al capítulo 7. Vamos a apreciar aquí algo interesante, porque tiene que ver específicamente con una mención que Dios hace en contra también de la idolatría. Vamos a leerlo, ¿sí? Deuteronomio 7, del 1 al 11. Esta era la instrucción que Dios le dio a su pueblo Israel. ¿Saben qué? Ustedes van a llegar a esta nación que es terriblemente idólatra, abominable, hace cosas terribles, y por eso yo los expulso de la tierra, porque el dueño de la tierra no es la nación que lo ocupa, es el Señor, el dueño de todo el universo, y Él se lo da y se lo quita al que Él le place, obviamente con justicia, ¿ok? Por eso es que este conflicto que vemos, que la tierra le pertenece a Palestina, no que le pertenece a Israel, ¿saben qué? ¿Quién es el único quien determina a quién le pertenece la tierra? No es el que primero estuvo o el que segundo estuvo en ese lugar, es aquel al que Dios se lo dio, punto. Él es el dueño de todo y Él sabe por qué lo hizo. ¿Ok? Miren cuál era la instrucción de Dios en referencia a la idolatría. ¿Qué tenía que hacer el pueblo en comparación a lo que hizo Manasés? Extravió Judá y a sus moradores, dice, de Jerusalén en idolatría. E hicieron más mal que las naciones que Jehová destruyó. ¿Qué debió de hacer? Esta era la instrucción. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Leveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia
No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Mas así deben de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebrarás sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera, y quemarás sus esculturas en el fuego. ¿Qué más dice? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran más insignificantes que todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a tus padres, por ello los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Ok? ¿Qué debió de hacer este rey? Destruir del todo las naciones idolátricas. Dice, no hagas alianzas con ellas, no tengas misericordia, no te unas en matrimonio con ellos, no entregues a tu hija a sus hijos, ni entregues tu hija a sus hijos. Eso es el principio de lo que la escritura habla y menciona como el yugo desigual. ¿Ok? Interesante y dice por qué no deberían de hacer eso. ¿Ok? Nosotros debemos buscar los principios que podemos aplicar a nuestro contexto, a nuestra realidad. ¿Ok? No vivimos en el Medio Oriente, no hemos estado en aquel pacto pues que estableció el Señor por medio de Israel, pero estamos en un pacto sostenido sobre mejores promesas, que es el pacto que hizo Jesucristo por medio del derramamiento de su sangre, el nuevo pacto que no solamente es para nosotros, sino para todo aquel que cree. ¿Verdad? ¿Qué más dice aquí? ¿Qué haría Dios si esto sucediera? ¿Qué haría Dios si ellos destruirían todas estas naciones? Pues bien, dice que encendería su furor contra ellos. ¿Ok? ¿Qué más? Los destruiría pronto. O sea, ¿qué quiere decir? Si no cumplían el mandamiento, si ellos en lugar de destruir esas naciones idolátricas, no lo hacían, si en lugar de no hacer alianzas, establecían alianzas con ellos, si en lugar de no tener misericordia, ellos se creían más misericordiosos que Dios. Y esto es importante, hermanos. Cuando Dios dice no tengas misericordia, en este caso específico, era porque el Señor, no era, perdón, porque el Señor no había tenido misericordia de ellos. Había tenido misericordia durante muchas generaciones. ¿Y sabes qué? El tiempo se le agotó. Se le agotó. Y Dios dijo, destruye todo. Y ojo, no te cases con personas de esas naciones. Ahora, ¿qué sucedería, dice, si ellos incurrían en esto y no obedecían el mandamiento? El furor de Dios se va a encender contra ellos y dice que los destruiría pronto. ¿Ok? Los versículos 9 y 10 nos responden a esta pregunta. ¿Cómo se da a conocer Dios contra la idolatría? Esto es interesante. Dice, yo soy fiel, dice el Señor. Yo guardo el pacto y la misericordia de los que lo aman, de los que me aman, dice él. Pero él da el pago en persona del que le aborrece, destruyéndolo. ¿En qué contexto aquí? ¿En qué contexto aquí se refiere a quiénes son las personas que lo aman? Pues es simple, los que obedecen su palabra. ¿Y quiénes son los que recibirán el pago del juicio de Dios? Aquí dice los que le aborrecen. ¿Y quiénes son los que le aborrecen? Los que se llaman pueblo de Dios, pero viven en la idolatría. Y dice que el Señor traerá juicio sobre ellos. Ahora, ese mismo principio nosotros tenemos que llevarlo a nuestros días. Porque el pecado de idolatría, acuérdense, no es solamente tener o hacer una imagen, una escultura. Es también idolatrar, no sé, cosas como de repente el dinero,
como de repente mi profesión, como de repente tantas cosas que yo voluntariamente le dé el primer lugar antes que a Dios. A eso sí le doy mi sacrificio, mi esfuerzo, mi dedicación, pero para el Señor no, cuando pueda, pues ya creamos un ídolo. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿ok? Volviendo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33 nuevamente, vamos a ver qué hizo Manasés, su pueblo, ¿ok? Porque aquí sucedió algo. Dios le habló, Dios le habló a Manasés y a su pueblo. Era tanto el amor de Dios que antes de destruirlo, le dio una última oportunidad, como te la puede estar dando a ti y a mí hoy en día. Prestemos atención a lo que Dios dice, en su amor, en su misericordia, y no sigamos incurriendo con el pecado. Cortemos eso de raíz. ¿Por qué vivir el resto de nuestras vidas para vivir bajo las consecuencias del pecado y del juicio de Dios, en lugar de experimentar la bendición que Dios quiere sobre aquellos que le aman y obedecen su palabra? Vamos a ver qué sucede. Leamos los versículos 10 al 13 y continuemos con esta historia. Dice después: luego que Manasés había hecho todo esto terrible ante Dios, estas abominaciones, habló Jehová a Manasés y a su pueblo. ¿Y qué pasó? Dice, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, no escucharon, no escucharon la advertencia de Dios. Vino el juicio. ¿Qué pasó? Manasés y el pueblo, pues, fueron castigados. Levantó, en este caso, al imperio babilónico, quienes enviaron generales, y estos, ¿qué hicieron? Los aprisionaron. Los ataron con cadenas y los llevaron cautivos. Esa fue la historia de estos hombres. Dice, versículo 12 y 13, dice, mas luego que fue puesto en angustias, se refiere al rey, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, dice, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Qué sucedió? Pues bien, este relato nos dice lo siguiente: Manasés fue puesto en angustia. ¿Quién lo estaba disciplinando? El Señor, que había usado, ¿no? En este caso a los generales asirios, para que lo lleven prisionero, cautivo a Babilonia. Y estaba padeciendo, sufriendo, siendo el rey, imagínate ahora ser cautivo, ¿ok? Ahora estaba recibiendo la disciplina del Señor. Recién cuando fue puesto en angustias, dice la escritura que él oró a Dios, es decir, empezó a buscar a Dios, se humilló grandemente delante de él. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Dice que Dios oyó su oración. Hay un pasaje muy lindo en la escritura que menciona y dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos hecho. Si nosotros nos arrepentimos genuinamente de corazón, hermano, Dios escucha tu oración. Dios es misericordioso. No lo merecía este rey, así como muchos de nosotros, cuando fallamos de manera reiterativa en lo mismo, no lo merecemos. Pero aquí vemos la misericordia de Dios. Y dice, no solo escuchó su oración, sino dice también que lo restauró a Jerusalén como rey, le devolvió el reino. ¿Y qué pasó como consecuencia? Recién ahí Manasés reconoció que Jehová era Dios. ¿Qué acciones muestran el arrepentimiento de Manasés? Que genuinamente se arrepintió. Volvamos a la lectura. Versículos 14 al 18. Dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová,
y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz, de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Hermanos, un arrepentimiento genuino siempre da muestras de ello. Este hombre tuvo que ser afligido para empezar a reconocer a Dios. Este hombre, por gracia, por misericordia, recibió una oportunidad más de Dios, solo una. ¿Qué te dice si esta no es la última oportunidad que tal vez Dios te está dando? Dios nos está hablando nuevamente en su palabra. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que volvamos nuestro corazón a Dios. No importa lo que hayamos hecho. No importa si volvimos a caer. ¿Sabes qué? Si tú te arrepientes de corazón y clamas al Señor, Él abrirá su corazón y Él te escuchará nuevamente. Y Él hará contigo lo necesario. Te tenderá nuevamente su mano, te restablecerá, pasarás de repente un proceso de restauración, pero volverás al camino del Señor. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. No dejemos pasar esa gracia que Dios nos concede en este día. ¿Ok? Vimos un genuino arrepentimiento aquí. Ahora, esta fue la influencia de un padre, Manasés. Pero este Manasés tuvo un hijo que iba a sucederlo en el trono. ¿Ok? Y para esto veremos los versículos 21 al 25. Y aquí veremos el reinado del hijo de Manasés. Este fue el rey Amón. Veamos qué aprendemos de él. Dice la escritura, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Versículo 22 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca, esa palabra pero nos menciona un contraste, ¿verdad? ¿Con quién? Con lo que sí hizo su padre, dice. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. ¿Ok? Aquí estamos viendo la segunda generación. La primera fue Manasés, ahora viene el reinado de Amón. Ahora, ¿qué sabemos de este rey según lo que hemos leído? Ok, primero, dice que este rey era hijo de Manasés y comenzó a reinar a la edad de 22 años. Su gobierno como rey solamente duró 2 años sobre Jerusalén, es decir, gobernó hasta los 24 años de edad. ¿Ok? ¿Qué pasó? Lo que sabemos de él es lo siguiente. ¿Qué fue lo que este rey, Amón, hizo durante su reinado? Pues bien, dice la escritura que así como su padre, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo. Ahora, ¿con quién se compara los pecados cometidos que hizo este Amón? Dice la escritura en el versículo 22, tal cual como hizo su padre. Los mismos pecados de idolatría en los cuales incurrió. ¿Cuáles fueron esos pecados? Bueno, lo vimos anteriormente, ¿verdad? Consultó a divinos, consultaba a encantadores, se excedió, dicen, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta llegar a encender su ira. Levantó imágenes dentro del templo, todo esto, dice, lo hizo de la misma forma. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles fueron los pecados que principalmente cometió? Dice aquí que ofreció sacrificios, sirvió a todos los ídolos que su padre había hecho. Ahora, ¿qué diferencia había entre Amón y su padre Manasés? Bueno, lo siguiente. Dice que Amón nunca se humilló delante de Dios como se humilló su padre.
sino más bien ¿qué hizo? Aumentó su pecado. ¿Qué quiere decir? Que si el gobierno de su padre fue terriblemente idolátrico, abominable delante de Dios en sus comienzos, pues ¿saben qué? Este hombre lo superó. Definitivamente este hombre lo superó, ¿no? Fue terrible esto porque era parte de lo que había visto, del legado que vio de su padre. Pero vamos a analizar estos puntos más adelante, ¿ok? ¿Qué más? ¿Con quién se compara los pecados cometidos de Amón? Pues bien, los compara con los pecados de su padre Manasés. ¿Y cuáles fueron principalmente dichos pecados? Ya lo habíamos visto, ¿no? Los ídolos, ¿no? Los sacrificios que había hecho y todo esto. ¿Y cómo se acabó el reinado de este Amón? Pues bien, dice que sus siervos conspiraron contra él matándolo en su casa. Lo mataron, lo asesinaron, ¿ok? Lo mataron. Pero ¿qué pasó? Posteriormente pusieron, dice, a su rey, en este caso en su reemplazo a Josías, su hijo, para que siga la línea de reinado, ¿no? De padres a hijos. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Por qué es importante esto? Miren ustedes. ¿A qué edad tuvo, perdón, Manasés a Amón su hijo? ¿A qué edad? Es importante analizar estos detalles porque nos muestra lo siguiente. Manasés tuvo a Amón a los 45 años, ¿ok? Y cuando éste ya tenía 43 años como rey de Judá. Bien, entonces Amón vio el testimonio de su padre como rey por 22 años. Por 22 años. ¿Qué quiere decir esto? Él fue testigo de su vida idolátrica cuando su papá gobernaba, pero no solamente vio eso, él vio también su restitución, cómo Dios lo restituyó cuando él se arrepintió. ¿Qué quiere decir? Es cierto, tuvo una influencia muy fuerte de todo lo que vio, del mal testimonio que vio de su padre, que condució no solamente su vida, sino la de toda una nación hacia la idolatría y el juicio de Dios, sino que también vio cómo es que fue restituido como rey cuando se arrepintió y se humilló delante de Dios. Él tuvo esas dos experiencias, ¿verdad? Entonces, él podía tomar una decisión correcta. Ahora, veamos este punto. ¿Cuán trascendente? Y esta es una pregunta que debemos hacerla necesariamente. ¿Cuán trascendente crees que es la influencia de los padres para con los hijos en referencia a la idolatría y otras cosas más que Dios nos enseña? Es sumamente importante. Es increíble que hoy en día los padres se esmeran porque sus hijos sean excelentes profesionales, se privan ellos de comer, se privan de muchas cosas para que sus hijos no les falte lo que de repente a ellos como papás les faltó. Pasaron crisis económica y muchas cosas más. Pero como dice la escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Hermanos, habrán excelentes profesionales, reconocidos en todos lados, pero que tienen sus familias, sus matrimonios destruidos, hechos pedazos. Dime tú, ¿de qué sirve? El propósito por el cual Dios nos da hijos no es solamente hacer profesionales de ellos. El principal propósito es levantar una generación para Dios, temerosa del Señor. ¿Ok? Ahora, siguiente pregunta. ¿Crees que mientras más tiempo pase, mayor será la influencia? Pues desde luego que sí. A esto les hago otra pregunta. ¿Cuál es la influencia que nosotros como padres estamos dándole a nuestros hijos? Nosotros creemos, como hijos de Dios, por ejemplo, que la palabra del Señor es importantísima, es fundamental en la vida nuestra como creyentes. Y sabes, queremos que nuestros hijos sigan ese mismo camino. Y les decimos, hijo, la palabra de Dios es importantísima para tu vida. Se lo decimos. Pero la pregunta es, pero si es importante, ellos ven que te sacrificas por llevar un estudio bíblico, por ir siempre a la iglesia, reunirte con los hermanos, estudiar la palabra,
estar constantemente edificándote, leer siempre la palabra en tu casa. Si ellos ven eso, entonces se darán cuenta que lo que dices es una verdad en tu vida. Pero si tú solo le dices que la palabra es importantísima para tu vida, pero no te ven ni siquiera en un estudio bíblico, no te ven que medites la palabra todos los días, no te ven que te esfuerces, no ven que, ¿sabes qué? Haces de la palabra de Dios una prioridad, sino que la reemplazas por cualquier cosa. ¿Cuál es la influencia que le estamos dando a nuestros hijos? Ellos escucharán que es importante, pero no ven que sí. Tal vez por ser niños te harán caso, pero esos niños crecerán, se harán adolescentes. Y cuando llegue esa etapa donde quieran hacer lo que quieren, algún día te sacarán en cara a ellos. Y te dirán, ¿sabes qué, papá, mamá? Toda la vida me has dicho que la palabra de Dios es importante, pero yo nunca he visto que tú la trates así en tu vida. ¿Qué diremos ahí al respecto? Y luego viene el llanto, el dolor, el sufrimiento, porque nuestros hijos se apartan del camino de Dios, porque no quieren ir a la iglesia con nosotros. ¿Culpa de quién fue? Analicemos qué influencia estamos generando en nuestros hijos. Segundo, ¿qué si solo recibimos un testimonio malo de nuestros padres? Referente a la idolatría, claro está. Estaremos destinados a vivir solo bajo el juicio de Dios porque solo conocimos una influencia negativa hacia la idolatría. El caso de Amón tuvo, vamos a decirlo de esta manera, la oportunidad de ver dos testimonios del papá. Ok, uno rendido a la idolatría, pero otro rendido a Dios cuando se arrepintió. ¿Y qué si nacimos en una cultura que solamente perseguía la idolatría? En una cultura donde nuestros padres, con muy buena intención, pero erróneamente, nos llevaron a un camino de idolatría. ¿Tendremos esperanza de cambiar, de transformar nuestras vidas? ¿Qué haremos al respecto? Interesante, ¿verdad? Vamos a las siguientes conclusiones, ya para ir finalizando. Primero, nadie, y esto es lo que aprendemos, nadie puede gobernar sin exponer su vida diariamente a la palabra de Dios y obedecer. ¿Ok? Es decir, puede estar en puestos de autoridad, de gobierno, pero desviaremos nuestra vida y de aquellos que están a nuestro cargo a un camino de juicio, a un camino de consecuencias, a un camino de sufrimiento, de dolor, no por lo bueno, porque eso traería bendición, sino por lo malo. Como dije en un inicio, tal vez no somos los gobernantes de una nación, sí, pero ¿sabes qué? Tienes una familia, tienes un cónyuge, tienes hijos, tienes personas de repente que puedan estar a tu cargo en el trabajo o en donde sea. Estos principios son inalterables, ¿ok? Nadie puede gobernar su vida ni la de otros y dirigirlas a buen puerto si no es meditando diariamente su vida a la palabra de Dios, ¿ok? ¿Qué más? Otra conclusión importante, la idolatría pone bajo el juicio de Dios a una persona, a un matrimonio, a una familia, una nación o incluso un reino entero, como hemos visto aquí. No es juego. El pecado de idolatría puede contaminar desde una persona hasta todo un reino. Y eso es lo que prolifera hoy en día. Cuando ustedes vean, hermanos, a los lugares que vayan, sean aquí en el Perú, departamentos internos o en el exterior, imágenes de figuras, sea de Dios o de lo que fuera, la escritura dice que detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo, hay un demonio. Y ellos tienen influencia territorial sobre aquel lugar. Cuando se erigen estas imágenes, ¿ok? Como el Cristo Blanco en Brasil, como otras imitaciones de este Cristo aquí en Chorrillos y en muchos otros lugares más, ¿saben qué representa eso? Un lugar de dominio territorial. Ustedes conocen lo que son o cómo se celebran estos carnavales en Río de Janeiro. Es terrible la inmoralidad sexual, el desenfreno,
personas que incluso están expuestas sexualmente en la calle y lo hacen libremente. ¿Por qué? Porque viven en el pecado de la idolatría. Anteriormente, en temas anteriores, vimos que la idolatría está íntimamente ligada con todos los pecados de inmoralidad sexual. No voy a ahondar más en el tema, lo tienen ahí colgado en el canal de YouTube, que los invito a poder visitar. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Otra consecuencia que vemos, la idolatría demanda adoración, que es lo mismo a poner tu fe en aquello que estás adorando, tu dinero, tu sacrificio, tu tiempo, cosas que solo le corresponden a Dios, a nadie más. ¿Qué más? La idolatría genera esclavitud, hermano, genera pecados sexuales, genera deudas, pobreza, orgullo y nos hace insensibles a la verdad de Dios. Por ello, hermanos, debemos evaluar el testimonio que hemos recibido de nuestros padres, ya que ello ha marcado fuertemente nuestra vida en una tendencia a seguir, ya sea buena o no. Puede ser que nuestros padres dieron por nosotros todo con muy buena intención, pero ¿quién dice que todas las buenas intenciones son correctas? Cuando conocemos la verdad, como dice la Escritura, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tal vez nuestros padres recibieron el mismo legado idolátrico de quienes fueron sus padres, y así sucesivamente. ¿Dónde se corta esta maldición de juicio, esta maldición que Dios aborrece? Cuando terminamos por arrepentirnos, finalmente volvemos al Señor. ¿Ok? Eso es interesante. Dios nos da una nueva oportunidad. Finalmente, no importa nuestro pasado, hermano. No importa. No importa si has crecido en un hogar donde tal vez, porque hay casos donde los papás que tuvimos fueron satanistas, fueron brujos, fueron adivinos, fueron hechiceros, fueron mediums. Conozco muchos casos, ¿eh? No importa que nuestros padres incluso hayan pactado a sus hijos. Cuando uno busca sinceramente a Dios, cuando uno se arrepiente, podemos cortar el ciclo. La escritura dice en Éxodo 20, en los versículos 4 y 5, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que esto continuamente puede darse de manera abrumadora, de generación en generación, de padres a hijos, hasta que lo cortemos. Una vez que lo cortamos, pues empezamos a ser libres, empezamos a experimentar la verdadera vida a la cual Dios nos ha llamado. No una vida de juicio o condenación, sino una vida de salvación y de vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, en nuestro Señor. Aquel que entregó su vida por nosotros, que derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros tengamos la oportunidad de tener vida eterna. ¿Ok? Podemos cortar el ciclo. Y eso es lo que veremos en el siguiente episodio, donde trataremos finalmente aquel que vino después de este Amón. Primero gobernó Manasés y tuvimos la experiencia de ver un rey que volvió terriblemente a la idolatría, a su vida y a la nación, pero que se arrepintió. Finalmente vimos la vida de su hijo, que solamente vivió en la idolatría, hizo cosas peores que el padre. Pero ¿saben qué? Veremos la vida de su hijo, Josías. ¿Qué hizo Josías? A pesar de crecer en un entorno donde lo único que vio fue el ejemplo de idolatría, no conocía otra cosa más. Pero sin embargo, este muchacho, a la edad de 16 años, dice que comenzó a buscar a Dios y allí cambió todo. Por eso les digo, no importa en qué contexto hayamos nacido, no importa si nuestros padres nos llevaron por uno u otro camino. Si buscamos a Dios en su palabra, Él nos mostrará el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok, hermanos? Espero que este mensaje que hemos compartido en este tiempo sea de mucha edificación, haya confrontado nuestra vida, nuestros corazones y nos lleven a buscar verdaderamente a Dios. Honremos a nuestros padres. Tal vez hicieron muchas cosas con buenas intenciones, pero la verdad es la que se encuentra aquí, en la palabra del Señor.
Y por qué no, llevémoslo a ellos también a esta verdad y veremos cómo Dios puede obrar cuando hay un corazón dispuesto a enseñar lo correcto, que es la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos pronto en la siguiente transmisión para poder ver cómo romper el ciclo con esta nueva generación. Hemos visto el ejemplo del abuelo, del papá y ahora posteriormente veremos del hijo con Josías. Que el Señor los bendiga grandemente. Un abrazo fuerte para todos. Bendiciones.